Oración coordinada y subordinada. Oración coordinada es aquella cuyos componentes están unidos a través de una relación de coordinación. Es decir, es aquella cuyo componente pueden entenderse si son separados, formando dos oraciones distintas. Una de las características de la oración coordinada es que los componentes no tienen dependencia gramatical entre sí. De la misma manera, dentro de las oraciones coordinadas, las preposiciones pueden funcionar solas y no se necesita la otra parte de la oración para que ésta tenga un sentido. Como pueden ver, aquí vemos un ejemplo de la oración coordinada. La oración completa es: Ricardo juega al fútbol y Martín escucha música. Y un ejemplo para poder verificar que sí es una oración coordinada es, por ejemplo, le quitamos a esta oración completa el Martín escucha música y quedaría como Ricardo juega al fútbol. Vemos que la oración no necesita la segunda parte para que ésta tenga sentido, y de la misma manera la segunda parte, que es Martín escucha música, no necesita la primera parte para que ésta tenga sentido. Tipos de oraciones coordinadas: 1. Copulativa. 2. Disyuntiva. 3. Adversativa. 4. Explicativa. Y 5. Distributivas. Y a continuación explicaremos cada una de ellas. La oración copulativa es la oración que expresa suma, unión o acumulación, y sus conjunciones principales es la i, e y ni. Y a continuación vamos a ver unos ejemplos para poder distinguirlas. La primera es: este chico la quiere y la protege. Aquí, dentro de la oración, la conjunción es el i. Y vemos que en esta oración se expresa la suma. Y la siguiente ejemplo es: este chico ni estudia ni trabaja. Y ahí vemos que existe una unión entre ni estudia ni trabaja. Las oraciones coordinadas disyuntivas expresan dos posibilidades, y estas posibilidades son de elección. Dentro de estas posibilidades existe una excluyente y otra no excluyente. Dentro de estas oraciones existen conjunciones. Una parte es excluyente y puedes elegir las siguientes conjunciones: la o, la u, la o bien o. Y dentro de la no excluyente puedes elegir la o. En el primer ejemplo podemos ver: o vienes o te quedas. Y ahí vemos que la persona que emite el mensaje pretende que el receptor elija. Las oraciones coordinadas adversativas muestran oposición parcial o total. Este tipo de oraciones muestran lo contrario y utilizan las conjunciones pero, sin embargo, y total, sino que. Y un ejemplo de este tipo de oración es la siguiente: la quería, pero no podían estar juntos. Ahí vemos que existe una oposición. Y la siguiente es: no quiero que te quedes, sino que te vengas conmigo. La oración coordinada distributiva es la relación de alternancia entre opciones no excluyentes. Y existen varias conjunciones dentro de esta oración, que es aquí, allá, hoy, mañana, unos, otros, este y aquel. Y dentro de los ejemplos podemos ver: este lee y aquella baila. Otro puede ser: aquí está lloviendo, allí hace sol. Otro ejemplo: unos gritan, otros lloran. Un ejemplo que va a salir de mi mente: unos alumnos platican y otros trabajan.
y ahí estaríamos viendo una oración distributiva. Para que se afiance más el conocimiento dentro del tema, a continuación les presentaré varios ejemplos que los responderemos aquí mismo en el primer ejemplo que podemos observar es: la pareja se unió y empezó a rodar por el mundo. Dentro de esta oración podemos identificar el verbo, la acción que se está realizando, y podemos identificar dos verbos, que es unió y empezó. Dentro de aquí vemos la suma de dos acciones, y esta es una característica de la oración coordinada copulativa, que la oración expresa suma, unión o acumulación. Entonces, esta oración la podemos identificar como una oración coordinada copulativa. La segunda oración dice: unos alumnos charlaban, otros trabajaban. Vamos a identificar en las características de las oraciones qué tipo de oración es esta. Esto es la oración distributiva, que distribuye. Unos alumnos charlaban y otros trabajaban. Entonces es una oración coordinada distributiva. La siguiente oración es: ¿te quedas o te vienes? Dentro de esta oración, ¿cómo la podemos identificar? Como una oración de elección. Aquí te da la elección de ¿te quedas o te vienes? El siguiente ejemplo es una persona simpática, pero es muy formal. ¿Recuerdan qué tipo de oración coordinada es esta? Vamos a dar un poquito de tiempo para que puedan pensar. Bueno, dentro de estas oraciones muestran una oposición. Se puede apreciar la conjunción de pero. ¿Recuerdan cuál es? ¿Cuál es la que lleva lo contrario? La oración coordinada adversativa, que no se les olvide, que muestra una oposición parcial o total, utilizando siempre la conjunción pero o sin embargo, y la oposición total, la conjunción es sino. Y la última oración es: Karen es muy seria, es decir, habla poco. Recuerdan que este tipo de oración aclara y expande la información. ¿Recuerdan qué tipo de oración coordinada tiene estas características de explicar y de aclarar la información? Claro, hablamos de la oración coordinada explicativa, que aclara el significado total de la oración. Oración subordinada. Son oraciones compuestas donde no funcionan de forma autónoma. Estas oraciones son aquellas cuyas partes dependen de las otras. Dentro de esta oración subordinada existen dos partes: la oración principal y la oración subordinada. La oración principal se puede abreviar como OP y la oración subordinada se abrevia OR. Es decir, la oración subordinada, que es la OS, siempre va a depender de la OP, que es la oración principal. Si no, la oración no tendrá ningún sentido si éstas se separan. Tienen que estar juntas para que la oración pueda tener un coherente significado. Para fortalecer el conocimiento acerca de este tema, vemos a continuación un ejemplo. ¿Te gustaría que fuéramos a la playa? Podemos observar la oración completa, que es: te gustaría que fuéramos a la playa, y esta oración completa se le llama la oración principal. Y la oración subordinada iniciaría desde que fuéramos a la playa. Vemos si a esta oración le quitamos el
te gustaría quedaría como que fuéramos a la playa y la oración no tuviera ningún sentido. De la misma manera, dentro de esta oración, si le quitáramos el que fuéramos a la playa, quedaría ¿te gustaría? Entonces la información no se entiende o no se ve completa porque necesita la otra parte para que toda la oración pueda tener un congruente sentido. Dentro de la oración subordinada también existen varios tipos. La primera es oración coordinada sustantiva y el ejemplo es Gonzalo pidió que le dejara el bolígrafo y vemos que el sustantivo dentro de esta oración es Gonzalo. El sustantivo, recuerden que puede ser el nombre o el pronombre. El siguiente tipo es la oración subordinada adjetiva. Y el ejemplo es Roberto ha perdido el libro pequeño que le regalé. Aquí podemos observar que el adjetivo es pequeño. El adjetivo, recuerden que califica al objeto, si es grande, pequeño, si es bonito, feo, y podemos reconocer que este tipo de oración es oración subordinada adjetiva. También existe la oración subordinada adverbial y un ejemplo es no lo esperaron porque siempre llega tarde. Aquí vemos una situación adverbial de causa que te explica el por qué no lo esperaron, porque siempre llega tarde.